sexual. Hoy ya hablamos de los tumores benignos y más frecuentes y malignos de la pediatría. Mañana empezamos el tema del cardiovascular. Los tumores en pediatría. Entonces vamos a dedicarle esta clase a esos tumores. Tumores en pediatría hay muchos, ¿no? Muchos. Pero vamos a seleccionar los 2 benignos más frecuentes y los 3 malignos más frecuentes. No. ¿Sí? De los 3 malignos más frecuentes vamos a ver 2 en clase y uno que es este. Se lo estudian ustedes de su cuenta y me responden para el examen. Anótelo aquí. Retinoblastoma. Este está en el capítulo de patología del ojo. Lo buscan patología ocular o en el índice buscan retinoblastoma. Es cortico, no se van a preocupar, que es un tumor corto, ¿sí? Para que no vayan a decir, no, vea, me puso a estudiar 4 páginas, no. Si acaso tendrá por ahí media o 3/4 de página. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando hablamos de los tumores pediátricos, tenemos que hablar del benigno más frecuente, que es el hemangioma. Entonces aquí dice que es el tumor más frecuente en los lactantes. Y los hemangiomas se dividen en 2 grandes grupos. Hemangiomas cavernosos, cuando el hemangioma está formado por esos vasos sanguíneos grandes, vénulas, venas, ¿sí? Y hablamos de hemangiomas capilares cuando el hemangioma está formado por vasos capilares, o sea, pequeñitos, ¿cierto? Eso no tiene una connotación, digamos, de gravedad, no, sino que los que son capilares son como más fáciles de operar, por decirlo así, mientras que los hemangiomas cavernosos son un poco más profundos, entonces es un poco más difícil operarlos, pero igual también se opera, ¿de acuerdo? Bueno. La gran mayoría de los hemangiomas, miren dónde aparecen, en la cara y en el cuero cabelludo. Pero también los puede encontrar en cualquier parte, porque vasos sanguíneos hay en cualquier parte, ¿cierto? Son simplemente que son más frecuentes en la cara y en el cuero cabelludo. Suelen iniciarse como una lesión plana, como una mancha roja. Por eso se llama mancha en vino de Oporto, ¿sí? Una mancha roja. Y con el paso de los meses, entonces esa mancha se va como elevando, como formando una montañita, una colinita. ¿Ya? Entonces queda una lesión nodular, ¿sí? O sea, elevada roja. ¿Ya? Y tienen la particularidad que durante los primeros 2 o 3 años de vida, la mayoría de manera espontánea se regresan. ¿Sí? ¿Qué significa? Que sin hacerles nada, ellos se reabsorben. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El niño nace con el hemangioma,
la mamá lo lleva a la consulta, ¿cierto? Y el pediatra lo más probable que le diga es: doña, no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a esperar. Así que en muchos casos, esto solo, sin hacerle ningún tipo de tratamiento, el tumor se va a reabsorber. Ya, entonces esperan hasta los 3 añitos. Entonces ya a los 3 añitos, miran, vea doña, ya se le reabsorbió, no hay problema. Si persiste y quedó muy grande, entonces ya deciden el procedimiento quirúrgico. O si persiste y quedó muy chiquitico, dicen no, déjelo así. Ahora, si usted insiste en quitárselo, bueno, se lo quitamos. ¿Ok? Lo que quiero decir es que antes de los 3 años, generalmente no se suelen operar. ¿Vamos bien? No se suelen operar. Por eso dice aquí, regresión espontánea en la mayoría de casos. Véanlo acá. ¿Sí? Ya estos tienen la lesión nodular, ¿cierto? Ya no es la lesión planita roja, pero así debió haber empezado. Una mancha roja, un nodo corto, y luego se va formando como el alto relieve y se forma el nodulito. Vuelvo y repito, hasta los 3 años no se hace nada. ¿Ya? Y muchos regresan y desaparecen. Si se hace el corte histológico, mire cómo se ve la piel acá, ¿cierto? La epidermis, y vea la proliferación vascular. Entonces, ¿qué es lo que hay que asegurar? Que al momento de la cirugía, si se va a operar, es sacarlo completo. Porque si usted comete el error de cortarlo por aquí así, entonces él de lo que queda aquí vuelve y sale y vuelve a crecer. Pero si usted lo quita completico, no hay problema. ¿Señor? Vasos sanguíneos, capilares y venas. Por eso hemangioma, tumor benigno mesenquimal formado por la proliferación de vasos sanguíneos. Esa es la definición que me vas a dar aquí si te ¿cierto? Si su mamá le pregunta, dice: mamá, eso es un tumor formado por sangre. Y ya saca eso. Si me dice eso a mí, yo le pongo un cero. Vamos al segundo. Teratomas. Ya habíamos hablado de algunas cositas, ¿cierto? Vamos ahora sí un poquito más allá. Entonces recuerden que los teratomas se clasifican como tumores especiales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los teratomas son el producto de la proliferación de todas nuestras 3 líneas de células germinales. ¿Qué significa? Que prolifera el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Porque habíamos dicho que el teratoma puede estar constituido por muchos tejidos, muchos. ¿Cierto que sí? Y por eso son especiales. Que se dividen en benignos y malignos. Que los benignos les decimos teratomas maduros. Y a los malignos les decimos teratomas inmaduros. Usted puede decir benigno o maduro. O puede decir maligno o inmaduro. Y estamos hablando de lo mismo. Los teratomas tienen 2 picos de incidencia. 2 picos de incidencia. El primer pico
es hacia los 2 años de edad, donde el niño suele nacer con el teratoma. Sí, son congénitos. Suelen localizarse en esa edad en la región sacrococcígea. Más o menos 50% de casos de teratomas en la edad pediátrica son en la región sacrococcígea. El otro 50% en otras partes del cuerpo. ¿Quién falta por firmar? Sí. Los datos epidemiológicos dicen que hay un predominio femenino, niñas, niños, 4-1, pero esos son datos epidemiológicos, pero no están, digamos, soportados por nada especial. ¿Sí? Por nada especial. Hay algunas veces que los niños que tienen teratoma en región sacrococcígea se acompañan de otras malformaciones congénitas. Se dice que el 10% de los niños con teratomas en región sacrococcígea tienen meningocele o tienen espina bífida, que son malformaciones congénitas, pero el 90% no. El 90% solamente tienen el teratoma. ¿Ok? Ahora, la gran mayoría de esos teratomas pediátricos son benignos. Aquí dice que el 75% y que un 12% de los teratomas en la edad pediátrica son malignos. Buenos días. 12%. Esto lo dice el texto. Pero yo en mis 30 años de experiencia como patólogo, pues si a mí me preguntan, yo a esto le pongo una interrogación, porque yo en 30 años de experiencia viendo muchos teratomas, porque este tumor lo veo mucho, yo diría que eso no llega al 5%. Pues, en lo que yo he visto. ¿Sí? Yo he visto muchos teratomas, muchachos. Y yo elevaría esto por lo menos al 90-95 y bajaría esto hasta el 5. Pero el texto, pues que tiene un consolidado mundial, lógicamente, pues dice que estos son los porcentajes. Okay, yo respeto eso. ¿Ok? Muy bien. No pasa todavía la diapositiva. Ah, ok. El otro pico de incidencia, el segundo, es al final de la adolescencia e inicio de la adultez. O sea, más o menos 16, 18 años ahí. Y ahí sí predominan más los malignos. ¿Sí? Predominan más los teratomas malignos. Y ahí sí, el principal sitio de localización son las gónadas. Entonces, la mayoría de pacientes hombres son con la masa testicular y las mujeres en los ovarios. ¿Ya teratomas en el mediastino he visto? Sí, pocos. En el retroperitoneo, sí, pocos. Pero en las gónadas, bastantes. Y para saber si un teratoma es benigno o es maligno, solamente se diferencian es por la presencia o ausencia de los elementos neuroepiteliales inmaduros. Cuando usted ve un teratoma macroscópicamente hablando, así que lo tiene en sus manos, usted no es capaz de decir si es bueno o es malo. ¿Sí? Ya lo tiene que mirar histológicamente y
mirar si tiene elementos neuroepiteliales inmaduros. Que eso pues ya es un detalle histológico propio de patología. ¿Ok? Pero es lo único que te dice si ese teratoma es maligno, no más. ¿Ok? Este tumor tenía en la Edad Media una connotación religiosa, cultural. ¿Cierto? Por ejemplo, a los que le encontraban un teratoma en la Edad Media, como son feos, entonces se creían que estaban poseídos por el diablo. Y entonces venían pum y los quemaban. Ya, el que está poseído por el diablo, baila. Fogata, candela y métalo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Pero posee una connotación pues, religiosa, más o menos, ¿cierto? No es de más. Sí. Por el contrario, había otra enfermedad, por ejemplo, en la Edad Media que eran los epilépticos. Los epilépticos de la Edad Media los adoraban. Eso no hacían un carajo, le daban comida, todo, casa, todo. ¿Por qué? Porque la connotación decía que cuando el epiléptico estaba en crisis convulsiva, estaba hablando con Dios. Entonces, que será adorado. Y va a mirar, y le va a flores, y le va a una vela, y cositas así, ¿cierto? Sí. Pero el del teratoma hay que quemarlo, ¿sí? ¿Ya? Los teratomas, benignos o malignos, tratamiento, recepción quirúrgica. ¿Cierto? Ya, recepción quirúrgica. Y no es que se quite el teratoma, se saca el órgano afectado. Ya, por ejemplo, si usted el teratoma lo tiene en un ovario, no es que van y abren el ovario y que sacan el teratoma. Sacan el ovario completo. O si lo tiene usted en un testículo, le quitan el testículo completo. ¿Sí? Y el estudio histopatológico dirá si hay elementos neuroepiteliales inmaduros para decir si es maligno. En ese caso, si es maligno, entonces ya se trata como un cáncer, pasa a oncología pediátrica y ya el oncólogo el respectivo tratamiento que en quimioterapia y cosas. Si es benigno, ya hasta ahí llegó, sacan el órgano y se acabó. Siga su vida normal. Ustedes vean, miren este y miren este. Vean, este tiene hasta un pedazo de mondongo aquí. Y mire esas patas, sí, puros dientes. Son feos. Son feos. Ellos tienen mucha grasa y mucho pelo. Entonces cuando uno está examinando un teratoma, ustedes han probado meter las manos en mantequilla. Usted mete las manos en mantequilla y usted se lava las manos y todavía queda con la sensación y vuelve y se lava y te pasa todo el día así, ¿cierto? Yo tengo mantequilla en las manos. Lo mismo pasa con el teratoma. El teratoma es un viajado de todo, grasa, dientes, piel, pelo, de todo. Y son así como la mantequilla. Usted los corta y eso uno tiene los guantes. Y entonces uno se quita el guante y ahora sí a lavarse las manos. Y queda con la sensación que todo el día se la pasa uno lavándose las manos. ¿Sí? Porque uno se siente las manos grasosas. ¿Ya? De huevas. ¿Qué se ve? De todo. Ya les dije, piel, mire, piel, glándulas, folículos pilosos, vean. Queratina, o sea, callo, ese callo que hay en el talón del pie que ustedes cogen y se raspan. Eso es eso. Vean, cartílago, glándulas, miren de todo. ¿Qué es lo que determina si el teratoma es benigno o maligno? El elemento neuroepitelial, que es este que está aquí.
Entonces, esa parte le toca al patólogo mirarla con detenimiento y decir, el neuroepitelio está maligno. Ah, ya, teratoma maligno. No, el neuroepitelio está benigno. ¿Cierto? La única diferencia es que al uno ya le sacaron el tumor y al Q dio la vuelta y el maligno vaya para oncología pediátrica porque usted lo va a seguir tratando. ¿Cierto? Entonces, vamos a los cánceres pediátricos y vamos a hablar de básicamente de dos, el neuroblastoma y el tumor de Willis. Y recuerden, este que está aquí escrito lo estudian. ¿Ok? Van al capítulo de ojo. Buscan retinoblastoma, es un tumor cortico y se lo estudian. ¿Ok? Bueno. Entonces, los tumores malignos en pediatría tienen unas características interesantes. Las dos más importantes son, primero, mayor prevalencia de trastornos familiares en las líneas germinales. Es decir, cuando en una familia hay tumores pediátricos, hay que estar pendientes de las futuras generaciones. ¿Sí quedó claro? Es decir, si usted en su generación hay un primito, un hermano, de eso le salió un tumor pediátrico, eso tiene que quedar consignado y que lo sepa como todo el mundo, porque en la próxima generación, o sea, los hijos suyos, hay chance de que vuelva a salir. ¿Queda claro? Entonces, eso se necesita saber eso. Y lo otro es que hay casos de tumores pediátricos que cuando están empezando, ¿sí?, el sistema inmune y el medio ambiente influyen de manera positiva para que el tumor regrese de manera espontánea. ¿Qué? La segunda parte. Claro. El niño nace con el tumor pediátrico, ¿cierto? Empezando en etapa inicial, pero ya lo tiene. Pero cuando ya se expone al medio ambiente, la malignidad regresa. El sistema inmunológico reacciona a los estímulos del medio ambiente y ataca al tumor. Y entonces muchos regresan sin hacerles nada. Eso es una característica de ellos. En cuanto a incidencia, ¿cuáles son los más frecuentes? El cáncer más frecuente, ya lo habíamos mencionado, la leucemia linfoide aguda, que también yo les había dicho que se llamaba linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente y el que más mata en los niños. ¿Cierto? Luego están los tumores del sistema nervioso central, que a eso les dedicaremos su clase más adelante. Están los de la médula suprarrenal, que ahorita miraremos uno. Está el retinoblastoma de la retina, que ustedes se lo van a estudiar. Profe, el sistema hematopoyético Porque haces así cuando ves, haces mucha fuerza con los ojos. a ver. ¿Y por qué no van de los? En la edad pediátrica abunda mucho un grupo de tumores con un nombre muy bonito. Y de hecho puse hasta el título en azul. Tumores de células pequeñas, azules y redondas. Se llaman así. Es un nombre todo bacano, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto que usted dice, es un tumor de células pequeñas, azules y redondas, y suena todo cachezudo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una gran lista. Miren los que están así por encima, porque son los de los frecuentes. Neuroblastoma, ya lo vamos a ver. Los linfomas tendrán su clase aparte. El retinoblastoma, ustedes se lo van a estudiar. El sarcoma de Ewing lo vamos a ver
Y el motor de Wills lo vamos a mirar hoy. Entonces hoy vamos a ver, perdón, es que estoy como en la etapa esa de la libertad. Neuroblastoma y tumor de Wills los vamos a ver hoy. El retino, ya les dije, cuenta de ustedes. Los linfomas tendrán su clase, el sarcoma de Ewing tendrá su clase, el ranquinosarcomas no tanto. Todos están dentro del grupo de los tumores de células pequeñas, azules y redondas. Señor. El único que tenemos que estudiar también la retinoblastoma. Sí. Que es cortico, no se va a preocupar eso. Al neuroblastoma. Entonces, el neuroblastoma suele originarse en la medula de la glándula suprarrenal. Ahí. Es la mayoría de casos. El resto de casos se origina de los ganglios simpáticos. Pero el principal sitio es la médula de la glándula adrenal. Y la mayoría de pacientes tienen menos de 5 años de edad. Menos de 5 años de edad. Y dentro de ese grupo de menos de 5 años de edad, la mayoría son más frecuentes en el primer año de edad. ¿Ya? ¿Cierto? O sea, primer grupo etario, primer año de edad. Ahí es la mayoría de los neuroblastomas. Y eso es muy bueno y ya lo van a ver. En su etiopatogenia intervienen varias situaciones moleculares, varias. Pero la más importante es la amplificación del gen NMIC. Acuérdense cuando hablábamos de los mecanismos de activación oncogénica. ¿Quién falta por firmar? Que hablábamos de las mutaciones puntuales, de las translocaciones cromosómicas y hablábamos de las amplificaciones. Y les decía yo que la amplificación del oncogen NMIC era un modelo a seguir para ese tipo de mecanismo oncogénico. Entonces, la amplificación del gen NMIC tiene mucho que ver con el neuroblastoma, mucho que ver. También puede haber otras alteraciones, de lesión del cromosoma 1, hiperlipidemia, mutación del gen ALK, ¿sí? Y hay varias más. Pero indudablemente la más importante es la amplificación oncogénica del NMIC. Macroscópicamente hablando, tiene una apariencia pseudocerebral. En ocasiones no la tiene, pero la mayoría de casos a usted le da la impresión cuando lo ve de que está viendo un pseudocerebro. ¿Sí? Es decir, que usted lo ve y dice, ve, así, parece como que tiene un nervioso. No es que sea tejido nervioso, ¿no? Sino que usted le recuerda, sí, es así, como blando, ¿sí? Y como en áreas algo blanco. A veces es hemorrágico, necrótico, quístico, en fin. Pero eso no es importante. Lo importante macroscópicamente es esta apariencia pseudocerebral. ¿Todos firmaron? ¿Quién falta? ¿Quién quiere firmar 2 veces? ¿Quién?
puede ser tan pequeño como 1 centímetro, tan grande como 20 centímetros. El tamaño dependerá del momento del diagnóstico. ¿Cierto? Miren esto, que esto es interesante. Lo que yo les decía, que era una característica de los tumores pediátricos, que podían regresar de manera espontánea. A veces, cuando son in situ, ya que está empezandito, ¿sí?, regresan espontáneamente, sin necesidad de tratamiento. ¿Sí? Y cuando se hace el estudio histológico, entonces se llega a la conclusión que es un tumor de células pequeñas, azules y redondas, con pseudo rosetas de Homer-Wright. Ahorita les voy a mostrar eso. Son unas estructuras que parecen unas glándulas y que las descubrió un patólogo que el apellido era Homer-Wright. Entonces le pusieron pseudo rosetas de Entonces uno, cuando ve un neuroblastoma, ¿uno qué pone? ¿Cuál es la histología? Ah, yo pongo tumor de células pequeñas, azules y redondas con pseudo rosetas de Homer-Wright. Y ya. ¿Sí? Y si usted hace la inmunistoquímica, ¿se acuerdan de la inmunistoquímica? ¿Sí? Entonces, este tumor es positivo para ver enolasa neuronal específica. Para que nunca me olvide, acuérdese, enolasa neuronal específica. Positivo para cromogranina, que es otro marcador, y positivo para sinaptoficina, que es otro marcador. Entonces, con esa prueba de inmunistoquímica usted puede comprobar la presencia de esta célula. ¿Sí? Clínicamente, entonces, el niño tiene 5 estadiajes. 5. 1, 2, 3, 4 y uno especial que se llama 4S. Son estadiajes. Acuérdense que el estadiaje que indica el TNM, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan del TNM? Ok. Bueno, acuérdense que cuando hablemos de cáncer, el TNM siempre va a estar, ¿cierto? Porque tienen que hacerlo. ¿Quién lo hace? El oncólogo. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué significa estadiaje clínico 1? Estadiaje clínico 1 es que el niño tiene el neuroblastoma, pero lo tiene limitado a la glándula adrenal. ¿Ah? Ok. Aquí hicimos 23, o le ponemos 22. No, pero así quedó bien. El niño tiene el neuroblastoma, pero lo tiene limitado a la glándula adrenal. ¿Cierto? 1. 2. El neuroblastoma se salió de la glándula adrenal, pero no ha pasado la línea media abdominal. O sea, lo siguiente, la línea media abdominal. Mona, miren, línea media abdominal. Limitado a la glándula, 1. Se salió de la glándula, pero no ha pasado la línea media, 2. Pasó la línea media, 3. Metástasis a distancia, 4. Ay, profe.
¿Cómo que no entendiste? ¿Cuál es la 3? Línea media. 1. Está en la glándula y no se ha salido de la glándula. 1. Se salió de la glándula, pero no ha pasado la línea media, o sea, está hasta aquí. O hasta la línea media, pero no lo ha pasado. 2. Se pasó ya. 3. De la metástasis a distancia. 4. De nada, corazón. Eso va incluido dentro de Del TDM. del salario. Metástasis a distancia. ¿Ya? El 4S es especial. Por eso dice 4S, 4 Special. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene un neuroblastoma, estadiaje 1, repito, un neuroblastoma, estadiaje 1, y tiene metástasis microscópicas. ¿Ya vio? Por eso es 4 especial. ¿Ya quedó claro? ¿Qué tiene aquí? Metástasis micro. Y eso es importante para efectos del pronóstico y del tratamiento. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí está. Fiebre, diarrea, la presencia de masa abdominal, pérdida de peso, y como él está naciendo de la médula adrenal, las células de la médula adrenal que producen catecolaminas. Entonces, el paciente pierde catecolaminas en la orina y eso se mide. De hecho, la diarrea es por efecto también de las catecolaminas. ¿Sí? Ya. Profe, ¿por qué cuando uno le hacen el examen de catecolaminas, la orina no puede ponerse a la luz del sol? Porque se aumenta la concentración. ¿Y por qué le mandan dieta? Porque si consumes, por ejemplo, mucho sodio, se aumenta la Y concentración. nada de cosas como bebidas negras, frutos Ah, amarillos. todo eso te aumenta las concentraciones de catecolamina. Entonces, si no te dan esas indicaciones y tú pones la orina al sol, o esas dietas que te mandan no las cumples y tú comes eso, te salen unos niveles elevados cuando en realidad no lo tienes tanto. ¿Ya? De nada por eso. Pero pregunta interesante, me gustó. El 20-40% de los pacientes se diagnostican en estadiaje 1, estadiaje 2 o el especial 4S. ¿Sí? La mayoría, lamentablemente, se diagnostican en estadiaje 3 o 4. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque los mejores pronósticos son estos y los peores pronósticos son así. ¿Sí me hago entender? Vean las metástasis a dónde son. Ganglios linfáticos regionales,
O sea, los cambios que están ahí alrededor de la glándula adrenal y del riñón. Una cosa interesante es que, por ejemplo, al neuroblastoma les gusta mucho producir metástasis al hueso. ¿Sí? Les gusta irse para allá. Vea usted. Todo lo que tiene alrededor, vea. Mire, tiene al hígado, al riñón ahí de vecino. ¿Sí? Porque el neuroblastoma está ahí pegadito del riñón. Y no le gusta irse para el riñón. Se va más lejos. Le gustan los huesos. Ya les dije, los cánceres son así. Se van por donde les da la gana. ¿Cierto? También suele irse para el hígado, para los pulmones, para el cerebro. Ya les dije, ¿sí? Pero vean lo que les decía, tiene ahí pegadito el riñón y ¡ah! Sí, no le gusta. Seguimos. Entonces, hay unos factores pronósticos que juegan a favor o en contra del paciente. Entonces, empecemos con la edad. Paciente con neuroblastoma y menor de 18 años. Meses. Meses. Gracias, corazón. Meses. Buen pronóstico. Bueno. O sea, mayor de 18 meses ya se empieza a ensombrecer el pronóstico. Pero ¿qué habíamos dicho? Que la mayoría de casos eran en el primer año de vida. ¿Cierto? Segunda cosa que influye, el estadiaje. Si se lo encontraron en estadiaje 1, 2 o 4 especial, es bueno. Pero si lo encontraron en estadiaje 3 o 4, es malo. ¿Ya? Mire, amplificación del oncogen enemigo. Sí, en el proceso de amplificación oncogénica del enemigo hay menos cantidad de copias, es bueno. Si tiene muchas copias, es malo. Es como cuando usted tiene un amplificador en la casa y está de parranda. Al vecino, ¿qué le sirve? Que usted tenga el volumen del amplificador bajito. ¿Cierto? Porque le va a llegar menos volumen de sonido. Entonces va, digamos, a dormir un poquito mejor si es que duerme. Si el paciente tiene hiperploidía de células tumorales, es mejor. Si no tiene, es peor. Si los neuroblastos están bien diferenciados, es mejor. Si está mal diferenciado, es peor. Miren los factores pronósticos. Entonces, el pronóstico varía dependiendo de todas esas situaciones específicas de cada paciente. Entonces, se dice que entre el 10 y el 90% de los pacientes estarán vivos a 5 años dependiendo de las variables pronósticas que tenga o que no tenga. ¿Sí? Cuando se dice pronóstico en cáncer, la mayoría se hacen a 5 años. ¿Qué significa eso?
yo digo, el niño tiene un neuroblastoma y su pronóstico de vida será del 90% a 5 años. Que de 100 niños con este tumor, 90 estarán vivos a 5 años y 10 habrán muerto por el tumor. Si yo digo, el pronóstico de un cáncer es 50%, usted asume, de 100 pacientes con ese tumor, 50 estarán vivos a 5 años, el otro 50 se habrá muerto. Si yo digo, no, es que el pronóstico de ese cáncer es del 70%, ¿qué digo? De 100, 70 están vivos y 30 están muertos. A 5 años. Así igual. Eso es para la gran mayoría de los cánceres. Se salen de ahí unos pocos cánceres, en donde tú ni siquiera llegas a los 5 años. Entonces eso se cuenta aparte. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Entonces yo les pongo un ejemplo. Un niño con un neuroblastoma. A ver, usted, respóndame la pregunta. Párale bola. ¿Sí? Yo tengo un niño con neuroblastoma. ¿Vale? Ve situándote. Lo que voy a situar es la pregunta del parcial. ¿Ok, Tapasco? Primero en el parcial no bebes, pero hágale para que aguante. Ve para, sitúa. Tienes la pregunta ahí en el parcial. Niño con neuroblastoma. 6 meses de edad. Pocas copias de amplificación del gen NMI. Buena diferenciación de los neuroblastos. Estadiaje clínico 4S. ¿Tú qué esperas, Tapasco? Pues ¿Cómo me vas a decir que el tumor es benigno si tiene cáncer, Tapasco? pero usted no había mencionado pues que Una cosa es que el pronóstico sea bueno, pero tú me puedes decir que tiene un tumor benigno, Tapasco, o tiene un cáncer. No. Sí, vamos a darle otra oportunidad porque yo soy portador. Sí. Mentiras. A ver, ¿cómo te situaste tú? Porque usted dijo que si era menor de 18 meses sería ortodóntico. Ajá. Si estaba en estadio 4 especial 1 y 2 era ortodóntico. Si tenía una amplificación de oncogen NMI, menos copias mejor. Si tenía hiperploidea mejor, era mejor. Y de diferenciación de neuroblastos mejor. Ajá. Entonces, ¿tú dónde vas a situar, Tapasco, a este paciente? ¿Aquí o aquí? en el 90%. Eso Tapasco. En el 90%. Si ya yo digo, tumor, niño con neuroblastoma, 4 años, mala diferenciación de los neuroblastos, muchas copias del amplificador Mal pronóstico. y estadiaje clínico 3. Mal Pero ya tú te tiras para acá. No, ya se tiene un pronóstico del 20%. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo hace uno ese promedio para determinar, ponerlo por el copias o por la edad? O sea, para determinar si el pronóstico El más si eso- importante es este. Luego está este y luego este. Este es importante, pero de bajo peso. Este también baja peso. Es decir, los más importantes son los 3 primeros. ¿Sí me hago Profe, entender? pero si por ejemplo es mayor a 18 meses, Ajá. pero digamos que tiene la amplificación tiene menos copias Ajá. y se lo encontraron en estadio 2. 2. Por eso, entonces, estos dos tienen más peso. Entonces tú lo vas a situar aquí como en el 40%. Por eso te digo,
depende de las variables. Va entre el 10 y el 90. En donde el 10 significa que 10% vivos a 5 años. 90 significa 90% vivos a 5 años. Entonces, si el niño tiene estos criterios, estará aquí. Si ya cumple con 4, entonces tú dices, no, le voy a bajar un 10. Si ya cumple con 3, entonces lo voy a situar en 70. No, es que tiene todos malos, lo voy a situar en 10. Ya, más o menos. ¿Sí? Ahora, yo si le llevo a hacer esta pregunta, yo no te voy a decir, este paciente tendrá el 10, 20, no. Lo único que yo quiero que se quede claro es que esto es de bueno pronóstico. Si esto es al revés, es de mal. Por ejemplo, cojamos que 10 todo, por ejemplo, supongamos, 3 años, estadiaje 4, muchas copias, no tiene hiperploidía, neuroblastos mal diferenciados. ¿Cómo ves tú la vuelta ahí? Grave, grave para todo. Entonces este paciente ni siquiera llegará aquí. ¿Sí me va a entender? Lo importante es que sepas cuáles son de buen pronóstico y de mal pronóstico. ¿Sí? El oncólogo ya se va a encargar de clasificar bien la vuelta. Sí, pero que por lo menos usted sepa cuando le estén hablando de qué le están hablando. Que usted no quede ahí. Y entonces, ¿qué? Más o menos entiende. Sí, doctor, yo lo estoy entendiendo. Tranquilo que lo estoy entendiendo. Lo que usted está haciendo, yo se lo estoy entendiendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, vean, hay unos que son como amarillentos, como una grasa compacta. Y hay otros que son la mayoría que les dije. ¿Le parecía qué? Que parecía como cerebro, ¿cierto? Que tenía una apariencia pseudo. Si esto o esto lo cortamos, le hacemos la placa histológica, ¿qué vamos a ver? Un tumor de células pequeñas, azules y redondas, con pseudo rosetas de Homer. Ya. Entonces son células pequeñas, azules, redondas, y estas son las pseudo rosetas, que parecen como si fueran unas glándulas. Todos los tumores de células pequeñas, azules y redondas son iguales. Por eso se llaman así, tumor de células pequeñas, azules y redondas, porque se parecen muchísimo. Ahora sí, corazón. O sea, la parte rosa vendría siendo lo que es como las glándulas. Esa es la pseudorosada. Listo. Que da la apariencia de que estás viendo una glándula. ¿Sí? Mire, por ejemplo, tú me puedes decir, vea, aquí hay uno, aquí hay otro. Estas están más bonitas. ¿Sí? Bueno, voy a ir a desocupar la vejiga urinaria. Me dan un minuto. Este tumor también tiene otro nombre, que es este que está aquí. Nefroblastoma. Entonces es posible que en algunos textos no le digan el tumor de Wilms, sino que le digan nefroblastoma. Otros dicen el nefroblastoma o tumor de Wilms, otros dicen el tumor de Wilms. En todo caso es importante que usted sepa que el otro nombre que tiene es el nefroblastoma. Es el cáncer primario renal más frecuente en la edad pediátrica. Cáncer
Renal primario más frecuente en la edad media. Miren la edad de incidencia máxima. Entre los 2 y los 5 años. También hay por debajo de 2 años, hay por encima de 5, pero ahí está la mayoría de casos. Afortunadamente, la mayoría son unilaterales, 90% de casos. O sea, compromete un solo riñón, el otro está sano. Pero hay unos bien de malas, 10% de casos en que tiene el tumor en ambos riñones. Ese está gravísimo, ¿cierto? Está gravísimo. Y en su etiopatogenia intervienen el gen WT1 y el gen WT2. WT, ¿qué significa? Wills tumor. O sea, tumor de Wills 1 y Wills tumor 2. Tumor de Wills 2. La mayoría de pacientes con tumor de Wills no tienen estas malformaciones congénitas, sino que el tumor de Wills sale solo, sin acompañamiento de esas malformaciones congénitas. Pero hay un 10% de pacientes, o sea, la minoría, que cursan con estas malformaciones congénitas. También decimos pues que ese paciente está de malas. ¿Por qué? Porque hay 3 síndromes asociados al tumor de Wills. 3. Primero, el síndrome WAR. ¿Sí? Donde el paciente que tiene síndrome WAR tiene 33% de probabilidad de desarrollar un tumor de Wills. Entonces, el paciente que tiene, ¿qué tiene el paciente con síndrome WAR? Escuchen bien. Aniridia, malformación genito-urinaria, 2, retardo mental, 3. Y tú le agregas un tumor de Wills. ¿A Pasco? Claro, como el agua, ¿cierto? Entonces miren, ese paciente tiene pseudohermafroditismo masculino, nefropatía con falla renal y usted encima tumor de Wills. Pero este está peor, 90% de riesgo. ¿Sí? 90% de riesgo. ¿Sí? Y vea, aquí está metido también el WT1. Todos tienen que ver con el WT1 o el WT2. Y el tercer síndrome, Bewin-Weidemann, que miren, el paciente tiene macroglosia, organomegalia, citomegalia adrenocortical. Y tú le agregas un tumor de Wills. Profe, cuando se refiere a 90% de riesgo, ¿es de muerte o de...? No, de que te vas a tener este tumor. Esos 3 son los tumores de Wills asociados a síndromes congénitos. Recuerden que ese grupo de pacientes corresponde al 10%. ¿Sí? La mayoría de pacientes hacen tumor de Wills no sindrómico, 90% de casos. O sea, ¿qué significa? Que no hacen los 3 síndromes. ¿Sí me hago entender?
Pero esos ya tienen otro problema. Tienen problemas en el gen supresor PP53 y tienen mutación de este gen, de la beta-catenina. Entonces la mayoría de niños con tumor de Wilms no cursa con síndromes, no, solo el 10%. Y eso es bueno porque aparte que tienes un cáncer en el riñón, vas a tener un poco de pendejadas, pues eso está jodido. No. La mayoría tienen el cáncer solamente. Y la mayoría tienen el cáncer solamente y en un solo riñón. Es una masa, ya les dije, generalmente en un solo riñón, blanda, hemorrágica, necrótica, quística, en fin, fea. Ahorita van a mirar. Pero lo interesante en la morfología del tumor de Wilms es que tiene una histología que se llama histología trifásica. Eso es lo característico de él. La histología trifásica. Es un tumor de células pequeñas, azules y redondas, con histología trifásica. Me resalta eso, me hace el favor para que no se me enrede. ¿Ya? ¿Qué significa que tiene histología trifásica? Que tiene células del blastema, células del estroma y células del epitelio. Ya. Por eso es trifásica. ¿Sí? Y miren cómo da la inmunistoquímica. EMA significa antígeno epitelial de membrana. ¿Sí? EMA. Ahí entre paréntesis pone antígeno epitelial de membrana. Marca miogenina. Marca desmina. Marca enolasa neuronal específica y marca una proteína que se llama proteína S100. Entonces, cuando usted está confundido en que si es un tumor de Wilms o no lo es, usted se ayuda de estos marcadores y ellos marcan. ¿Qué es que, mi amor? EMA, antígeno epitelial de membrana. Hay un 5% de casos en donde el tumor es anaplásico. ¿Qué significa la sigla N? ¿Cuál viene? N. Enolasa neuronal específica. Entonces les decía que hay un 5% de pacientes que son con histología anaplásica, o sea, mal diferenciada. Anaplásica, mal diferenciada. Eso es mal. Porque son personas, son pacienticos que tienen mutación del TP53. Y cuando tienen esta mutación, el pronóstico se pone grave porque la mutación confiere resistencia a la quimioterapia. Entonces al niño, tú le das quimioterapia y el tumor se cepilla los dientes con la quimioterapia. Entonces, ¿cómo va a ser el pronóstico? ¿Cierto? Va
En un tumor que tú le estás dando quimioterapia y el tumor hace gárgaras. ¿Ah? Duro, ¿no? Sí. No, nada, mijo. Paciencia y vayas comprando pues el ataúd con tiempo y todas esas cosas. Esa es la verdad verdadera, la vaina es dura. ¿Sí? Ahora, gracias a Dios, tapa, son 5 de cada 100 pacientes con tumor de Wills. El 95% no tienen esto. Pero usted imagínese papá un pelado con tumor de Wills y usted con esto y el doctor no me dijo, yo le vamos a poner quimioterapia, señor, pero la vaina pinta mal. Es pegadito ahí de mi Dios, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, en fin, desde el que usted crea, el que usted confía, el que usted le rece, ¿sí? Porque la vaina está grave. Pero si hay casos donde salen, es más probable que mueran. La verdad es más probable que... Porque es que, pues, son cosas muy tristes. Vean, yo nunca olvido un niño que tenía una leucemia y el pelado, el riñón que ha quedado, esta pizquita de aquí, aquí y esta de acá y esta de acá. Lo demás todo es tumor de Wills. Pero me trata. Esta pizquita que usted aquí es sano, este es sano, este pedacito aquí sano y este pedacito aquí sano. Y todo esto es el tumor de Wills. Eso es jodido. La vida no es Jodido. Este no es tan feo. Ve acá que está la parte todavía sana, ¿cierto? Y acá está el cáncer, pero el anterior es más feo. Pero y lo que se ve negro es que está necrosado. Sí, es correcto, sí señor. Así es. Y vea, es un tumor de células pequeñas, azules y redondas. Entonces, ¿qué tiene? El componente epitelial que forma los túbulos renales, que es este, la glándula de abajo, acá, el blastema y el mesenquima aquí, que es lo que yo les decía de histología trifásica. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas del tumor de Wills. El niño tiene la masa en el riñón, por lo tanto va a tener la masa en abdomen inferior, ¿cierto? Vean, hematuria, dolor, obstrucción intestinal cuando crece mucho y entonces comprime los intestinos, hipertensión arterial. Esa suele ser la manifestación clínica. Masa abdominal, dolor, obstrucción intestinal, hematuria, hipertensión arterial. Ya las metástasis del tumor de Wills suelen ser a pulmones. Vea, este sí se va para las adrenales. En cambio, los adrenales no se bajan para el riñón. Miren las vainas de la vida, ¿cierto? ¿Sí? Peritoneo, hígado, vea, estadiaje 1 a 4. Pero estadiaje no se los voy a explicar porque este sí es maluco. Este no es como el de neuroblastoma, que es así sencillito. Este es feo. Entonces, cuando sean oncólogos, bien puede y se lo aprenden. Ah, pero ya no lo quieren ni a uno. Me hago allá, me echan. Me hago aquí también. No. Voy a poner esta vaina virtual. No, a mí no me gusta la clase virtual. Yo la odio. Primero porque si aquí se del nefroblastoma, porque es muy completo, es decir, tiene 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3, es maluco. Yo no me sé eso. ¿Sí? Entonces, es muy largo. Es de una página entera de esta.
sí dejamos claro que quién está mejor, el del estadiaje 1. ¿Quién está peor? Sería 4. ¿Quién está ahí en el intermedio? El 2 con el 3. ¿Quién va a estar mejor entre el 2 y el 3? El 2. ¿Cierto? Entonces, miren lo que dicen en términos generales. El 90% de pacientes con tumor de Wills están vivos a 5 años cuando se tratan con cirugía y quimioterapia. O sea que aguanta, ¿no? Ya de pronto se mete en problemas el del 3 y el del 4, que usted de pronto dice, bueno, no espero el 90, espero el 60.